El bolígrafo pesaba más que los $4 millones de deuda que me estaban ahogando. Era un Montblanc dorado, un regalo de mi exmujer de una época en la que aún creíamos que el éxito significaba felicidad. Ahora sostenía esa pluma sobre un contrato de 120 páginas escritas en caracteres chinos y sentía el peso de mi salvación o mi condena. No entendía ni una palabra, pero los números que podía leer decían $50 millones. Mi salvación. Iba a firmar sin entender chino. Iba a firmar porque no me quedaban más opciones. Frente a mí, 3 empresarios chinos en trajes perfectos me miraban. Sus sonrisas eran frías, pulidas, como el mármol del piso 23. Eran las 3 de la tarde. Afuera, la Ciudad de México hervía bajo el sol, pero aquí dentro, el aire acondicionado zumbaba con la frialdad de una morgue. Mi empresa estaba muriendo. Valdés y Asociados. 15 años de mi vida, ladrillo a ladrillo. 15 años de sacrificar matrimonios, amistades, cumpleaños y todas las pequeñas alegrías que, según había oído, hacían que valga la pena vivir. Y ahora todo se reducía a esto. 4 millones en deudas, 70 empleados cuyas caras ya no podía mirar y un bolígrafo dorado temblando en mi mano. 6 horas antes, me había mirado en el espejo de mármol de mi oficina privada y había visto al fantasma de lo que una vez fui. Mis 42 años habían sido generosos conmigo en términos de dinero, pero crueles en términos de alma. El éxito había sido mi droga, mi identidad, mi amante, y ahora sufría el síndrome de abstinencia más doloroso, la bancarrota emocional y financiera. Los números rojos bailaban en mi computadora como demonios burlones. Los últimos 2 años habían sido un tsunami de malas decisiones, contratos perdidos y competencia desleal. La oficina, que una vez vibraba con el bullicio del éxito, ahora respiraba con el silencio mortal de un cementerio empresarial. Mis empleados caminaban por los pasillos como zombies, sabiendo que cada día podía ser el último. El silencio era ruidoso, ensordecedor, pero esa mañana, cuando ya había perdido toda esperanza, sonó el teléfono, una voz con acento asiático. Una oportunidad única, un conglomerado internacional, 50 millones. Era como si hubiera estado ahogándome en un océano oscuro y alguien me hubiera lanzado un salvavidas de oro. No cuestioné nada. No dormí. Mis ojos estaban hinchados por el insomnio y la preocupación, pero de repente brillaban con una esperanza que creía perdida. Y ahora estaba aquí, en la sala de juntas. El líder del grupo, un hombre con gafas doradas y una calma que daba miedo, me había extendido la mano. Su apretón fue firme pero frío, como tocar un témpano de hielo con forma humana. «Señor Valdés», dijo con un español impecable pero mecánico, «hemos estudiado su empresa. Vemos potencial, mucho potencial. Música celestial». Por primera vez en meses sentí que podía respirar sin que me doliera el pecho. Desplegaron gráficos, proyecciones doradas, hablaron de expansión de mercados asiáticos. Yo escuchaba con los ojos brillantes de un niño en Navidad. No quería hacer preguntas difíciles, no quería buscar las letras pequeñas, solo quería firmar, ser salvado, volver a ser Arturo Valdés el ganador. El contrato estaba allí. «Es protocolo de nuestra empresa», explicó el líder con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «En China, los documentos oficiales se escriben en nuestro idioma, pero no se preocupe, la traducción es exacta». Una traducción al español que parecía hecha por un robot yacía al lado. Yo sabía que debería haberlo revisado con abogados, debería haberlo estudiado línea por línea, pero la desesperación es una droga poderosa que nubla el juicio más claro. Mi mano tembló, los números bailaban en mi cabeza. 50 millones, salvación, futuro. La tinta se acercaba al papel. Entonces, la puerta se abrió de golpe. El sonido de la puerta golpeando contra la pared de caoba fue una explosión en la quietud de la sala. Un niño de unos 11 años irrumpió corriendo. Zapatillas gastadas, camiseta barata. Lo reconocí vagamente. Era el hijo de la mujer del café. Alguien que nunca, bajo ninguna circunstancia, debería estar ahí. Mi primera reacción fue furia.
una furia helada. ¿Seguridad? ¿Cómo era posible esta interrupción? Estaba a punto de salvar mi compañía, mi vida, y un niño sucio irrumpía como si esto fuera un patio de recreo. Los empresarios chinos lo ignoraron con un desprecio absoluto, como si fuera un insecto. Uno de ellos le dijo algo al de las gafas doradas, con fastidio. Pero el niño no se detuvo. Corrió hacia la mesa, sus ojos grandes y desesperados fijos en mí, y entonces gritó. Pero no gritó en español. Gritó algo en un chino fluido y desesperado. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Chino? Los empresarios dejaron de parecer molestos. Por un instante, solo un instante, vi pánico puro en sus rostros. Fue tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. Intentaron recuperar la compostura, riendo entre ellos, como si el niño fuera un entretenimiento absurdo. Señor Valdés, disculpe esta interrupción tan pintoresca, dijo el líder, señalando al niño con desdén. Los niños de los empleados, pero yo ya no lo escuchaba. Mi instinto, ese instinto de tiburón que me había hecho millonario y que creía muerto, acababa de despertar. Saqué mi celular. Mi mano temblaba por una razón diferente ahora. Activé el traductor automático. Repítelo, le dije al niño, mi voz ronca. El niño me miró, vio el teléfono, entendió. Respiró hondo y gritó de nuevo las mismas palabras claras y fuertes. La voz mecánica de mi teléfono tradujo las palabras del niño, y el mundo se detuvo. Van a robarle todo. Ese contrato es falso. No firme, por favor. Me congelé. El bolígrafo Montblanc tembló en mi mano y cayó sobre el contrato, manchando de tinta azul uno de los caracteres chinos. Silencio. Los tres empresarios se pusieron pálidos, no pálidos de molestia, pálidos de haber sido descubiertos. Sus sonrisas perfectas se desvanecieron como maquillaje bajo la lluvia. Un niño que yo nunca había visto, el hijo de una mujer cuyo nombre apenas recordaba, acababa de salvarme de la ruina. Para entender cómo llegamos a ese punto, cómo ese niño invisible conocía el secreto que cambiaría mi destino, tenemos que retroceder, no a las 6 horas antes, sino a los 3 años antes, al mundo que existía paralelo al mío, a solo unos metros de distancia, pero que yo nunca me había molestado en mirar. En el mismo edificio donde yo movía millones, pero en un universo completamente diferente, Sofía Ramos empujaba su carrito de café. Tenía 35 años y yo la había tenido en mi nómina durante 3. Había sido una guerra constante para ella, aunque yo no lo sabía, una batalla contra la invisibilidad social. Yo era el principal general de esa guerra contra ella. Para mí, ella era parte del mobiliario. Era la mujer que servía el café, limpiaba las tazas, desaparecía. Los ejecutivos pasaban junto a ella como si fuera aire. Mis empleados pedían su café sin mirarla a los ojos. Y yo ni siquiera sabía su nombre. Pero Sofía tenía un secreto que la hacía más rica que yo. Tenía a Leo, su hijo, de 11 años, su sol personal. Yo lo había visto, claro. Un niño no debería estar en una oficina. Me molestaba. Me parecía poco profesional, una distracción, una señal de desorden en mi mundo controlado. Leo era el resultado de un amor juvenil que terminó mal. Sofía había sido madre y padre, trabajadora y protectora. Habían construido un universo diminuto y perfecto juntos. Y esa tarde, como tantas otras, Leo la acompañaba porque no tenía dónde más ir. La escuela terminaba a las 2 y Sofía no podía permitirse una niñera. Así que el niño se escondía. Se escondía en la pequeña sala de descanso del personal, un cuarto sin ventanas en el sótano, haciendo tareas y leyendo libros usados que compraban en mercados de pulgas. Yo no sabía nada de esto, por supuesto. Yo estaba en mi propia burbuja de desesperación, esperando a los cazadores. Había llegado tarde a la reunión. 20 minutos tarde. No por arrogancia, como solía hacer en mis días de gloria, sino porque había tenido que tranquilizar a María, mi secretaria de toda la vida. La encontré llorando en su escritorio cuando salí del ascensor. Las cartas de embargo llegaban cada día como cuervos portadores de malas noticias. «Señor Valdés», me dijo entre lágrimas, «¿es verdad lo que dicen? ¿Que vamos a cerrar?» Le mentí. «Claro que no, María. Todo está bajo control. Hoy es el día en que todo cambia.
Ella me miró con una esperanza que me partió el alma, porque yo no la merecía. Subí al piso 23, y allí estaban, los 3 empresarios, esperándome con la paciencia de depredadores que saben que la presa está herida. Mientras ellos hablaban de potencial y expansión, mi mente estaba en blanco. Yo solo oía 50 millones. Era un mantra, era mi oración. Mientras tanto, en la periferia de mi mundo, la verdadera historia se estaba gestando. Sofía empujó su carrito hacia la sala de juntas número 12, donde yo estaba. Había visto llegar a los 3 hombres asiáticos esa mañana. En su mundo de invisibilidad, ella veía todo, porque nadie se molestaba en esconder nada de alguien que consideraban inexistente. Mientras preparaba la bandeja de café en la pequeña cocina del piso, sintió que algo no estaba bien. Era una intuición, esa sabiduría ancestral que yo, con toda mi educación financiera, había perdido hacía mucho tiempo. El tono de sus voces, aunque ella no entendía el idioma, le erizaba la piel. Mateo, ahora Leo, levantó la vista de su libro cuando ella entró a la sala de descanso. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó. «Nada, mi amor», mintió ella, revolviendo su pelo. «Solo que el señor Valdés tiene una reunión muy importante hoy». Leo asintió y volvió a su libro, pero sus oídos se quedaron alerta. Y aquí está el giro que yo nunca podría haber anticipado. Aquí está el secreto que valía 50 millones de dólares. El abuelo paterno de Leo, antes de morir cuando el niño tenía 7 años, había vivido 10 años en China. Había trabajado en la construcción durante esas tardes largas y dolorosas en el hospital, mientras el cáncer se lo llevaba. El viejo había enseñado a Leo palabras en chino, no de manera formal, a través de juegos, canciones, historias de dragones y guerreros que hacían que el niño olvidara que su abuelo se estaba muriendo. Después de la muerte del abuelo, Leo había seguido estudiando chino por su cuenta, un talento secreto. Veía videos en internet, usaba aplicaciones gratuitas, leía cómics traducidos. Era su manera de mantener viva la memoria del único hombre que había sido como un padre para él. Su manera de honrar a alguien que le había enseñado que el conocimiento era el único tesoro que nadie podía robarle. Ese día, mientras su madre servía café a los hombres que me estaban mintiendo, y mientras yo, el CEO idiota, sonreía y asentía, Leo fingía leer sobre matemáticas en la sala de descanso. Pero escuchó algo. Los 3 empresarios estaban hablando en el pasillo, justo afuera de la puerta. Hablaban en chino mandarín, seguros de que nadie en este edificio de mexicanos desesperados podría entenderlos. Hablaban con la arrogancia de los cazadores que discuten su estrategia frente al animal que van a cazar. Pero Leo entendió cada palabra, y lo que escuchó lo llenó de un terror que no supo cómo manejar. Escuchó las palabras engaño, chipien. Escuchó cláusulas ocultas, insantiauquan. Escuchó estúpido, desesperado, yuan de sagua. Escuchó cómo hablaban del contrato, cómo no era una inversión, sino una adquisición hostil disfrazada. Mencionaban números, porcentajes, cláusulas que me convertirían a mí, Arturo Valdés, en su empleado en lugar de su socio, en mi propia empresa. Y luego rieron. Era una risa fría, una risa que no tenía alegría, la risa de los tiburones cuando huelen sangre en el agua. El niño humilde que yo había ignorado durante 3 años acababa de descubrir que los invisibles, a veces, son los únicos que pueden ver la verdad. El corazón de Leo latía como un tambor de guerra. Sus manos pequeñas temblaron. Sabía que tenía que hacer algo. Pero ¿quién le creería? ¿Quién escucharía la voz de un niño pobre, el hijo de la mujer del café, alguien que ni siquiera debería estar allí? Las voces se alejaron, de regreso a la sala de juntas, de regreso a mí, Mateo, ahora Leo. Salió de la sala de descanso. Un pequeño soldado entrando en batalla. Sus zapatillas gastadas no hacían ruido, pero su corazón latía con fuerza. Primero fue hacia su madre. Sofía estaba en la cocina, lavando las tazas de porcelana fina que yo exigía. «Mamá», susurró tirando de su uniforme azul claro, «tengo que decirte algo. Esos señores están mintiendo. Van a robarle la empresa al señor Valdés». Escuché todo. Sofía se quedó inmóvil,
pero luego negó con la cabeza. La vida le había enseñado a no meterse. Mateo, mi amor, no puedes andar escuchando conversaciones de adultos y además, tú no sabes chino. Pero sí sé, mamá, te lo juro. El abuelo me enseñó. Hablaban de un engaño. Sofía suspiró. Su hijo era brillante, sí, pero también tenía una imaginación desbordante, y ella no podía, permitirse meterse en problemas. Necesitaba ese trabajo más que el aire. Leo, escúchame bien, le dijo, poniendo sus manos en sus hombros. Nosotros somos la gente que sirve el café, no la que toma las decisiones. No podemos meternos en asuntos de los jefes. Es peligroso. Pero Leo había heredado la terquedad de su madre. Si ella no le creía, encontraría a alguien que sí. Corrió hacia el escritorio de María, mi secretaria. Ella estaba organizando papeles con la tristeza de quien sabe que pronto no tendrá papeles que organizar. Señora María, dijo Leo sin aliento. Necesito hablar con el señor Valdés. Es urgente. María levantó la vista y le sonrió con esa ternura condescendiente que los adultos reservan para los niños. Ay, mi hijito, el señor Valdés está en la reunión más importante de su vida. No puede ser molestado por nada del mundo. Pero es por eso mismo, gritó Leo, frustrado. La reunión es una trampa. Los señores chinos lo van a engañar. María sonrió. Leo, mi niño, esos señores son empresarios muy serios. Vienen a ayudar al señor Valdés. No digas esas cosas feas. Leo corrió hacia otros empleados, secretarias, asistentes. Todos lo miraban igual, con cariño, pero sin creerle. Era solo un niño, el hijo de la mujer del café. Dijeron que el contrato tiene cláusulas ocultas. Gritaba. Dijeron que se quedarán con toda la empresa, pero nadie lo escuchaba. O peor, lo oían, pero no lo creían. Los minutos pasaban. Tortura. Leo sabía que en esa sala yo estaba a punto de firmar mi sentencia de muerte. Podía imaginarme, sonriendo, con el bolígrafo en la mano. La humildad que había marcado su vida se transformó en fuerza. Si nadie iba a escucharlo, tendría que hablar él mismo. Corrió hacia la sala de juntas número 12. Cuando llegó a la puerta de cristal, vio la escena. Yo, el bolígrafo en la mano, la punta dorada a milímetros del papel, los tres empresarios observándome como lobos. No había tiempo para protocolos, no había tiempo para pedir permiso. Abrió la puerta de golpe y gritó. El silencio que siguió a la traducción de mi teléfono fue lo más pesado que he sentido en mi vida. Era denso, tangible. Podía sentir la adrenalina inundando mi sistema, borrando el cansancio de 2 días sin dormir. Van a robarle todo. Ese contrato es falso. No firme, por favor. Miré la pantalla del teléfono. Miré a los 3 empresarios, que ahora parecían estatuas de cera. Miré al niño, Leo, que estaba parado en la puerta, temblando pero firme. ¿Qué más?, le pregunté al niño. Mi voz salió como un gruñido. ¿Qué más dijeron? Leo tragó saliva y habló de nuevo en chino. Esta vez, más despacio, mirándolos directamente a ellos, desafiándolos. Sus palabras eran precisas. El traductor automático siguió haciendo su trabajo. Dijeron que cuando usted no pueda pagar los intereses, la voz mecánica sonaba obscena, se quedarán con el 100% de la empresa. Pausa. Dijeron que usted es estúpido y desesperado. Pausa. Dijeron que los empresarios mexicanos siempre caen en la misma trampa. Sentí un frío glacial. Estúpido y desesperado. Tenían razón. Eso era exactamente lo que yo era. La desesperación me había cegado. Me había convertido en un idiota, dispuesto a firmar cualquier cosa por un salvavidas de oro. Y ellos lo sabían. La niebla de mi desesperación se evaporó. En su lugar quedó una claridad mental que no sentía desde hacía años. Una claridad fría, afilada, una furia pura. Me levanté, lentamente. Mido 1.85 y en ese momento me sentí de 3 metros. Desplegué toda la arrogancia, toda la autoridad que había cultivado durante 15 años de éxito. Los empresarios, que hasta hace un minuto me miraban como a una presa, ahora tuvieron que levantar la vista para encontrar mis ojos. ¿Es cierto?, pregunté.
No era una pregunta, era una sentencia. El líder, el de las gafas doradas, intentó recuperar la compostura. Su sonrisa de maniquí regresó, temblando en las comisuras. Señor Valdés, ese niño obviamente no entiende de negocios. Es un cálese, rugí. La palabra hizo temblar los cristales. El líder del grupo dio un respingo. No me vuelva a mentir, ni una palabra más. Tomé el contrato de 120 páginas. Mi furia me dio una concentración sobrehumana. Mis ojos escanearon la traducción falsa en español, buscando la discrepancia. Si el niño tenía razón, tenía que estar ahí. Página 47. Ahí estaba, escondida entre párrafos de jerga legal que parecían inocuos. Una cláusula sobre reestructuración de activos en caso de incumplimiento. La traducción al español hablaba de participación conjunta y beneficios compartidos. Saqué mi teléfono. Usé el traductor sobre el texto chino original de esa misma cláusula. La realidad era muy diferente. La cláusula verdadera decía que si Valdés y asociados no podía cumplir con pagos mensuales de $2 millones. 2 millones. Durante 6 meses consecutivos, la propiedad total, el 100%, se transferiría automáticamente al conglomerado chino. Era una trampa mortal. Los 50 millones no eran una inversión. Eran un préstamo con intereses imposibles, diseñado para fallar. No venían a salvarme. Venían a comprar mi empresa por el precio de mi deuda. Venían a devorarme. Hijos de perra, susurré, y la palabra salió de mi garganta como lava. Uno de ellos, el más joven, se levantó y caminó hacia la salida. Fui más rápido. Cerré la puerta con un golpe que resonó como un trueno y me interpuse en su camino. Nadie se mueve, dije, mi voz baja y peligrosa. Nadie se va de aquí hasta que me expliquen exactamente cómo pensaban robarme. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Era Sofía, la madre de Leo. Había escuchado mis gritos desde el pasillo. Su rostro estaba pálido de pánico, el pánico de una madre que sabe que su hijo está en peligro. «Leo», gritó, corriendo hacia él para protegerlo con su propio cuerpo. «Mi niño, ven acá». «Perdón, señor Valdés, no sé qué hizo, por favor». Pero Leo, por primera vez en su vida, se sintió como un héroe. Se quedó firme. «Está bien, mamá», dijo, su voz sonando extrañamente madura. «Le dije la verdad al señor Valdés. Los señores malos iban a robarle todo». Miré a Sofía. Por primera vez en 3 años, realmente la miré. No como el mobiliario invisible, no como la mujer del café. La vi como la mujer que había criado al niño que acababa de salvarme. Sus ojos eran profundos como pozos, cansados, sí, pero llenos de una dignidad que ninguna circunstancia había podido quebrar. Su uniforme azul claro estaba arrugado, pero lo llevaba como si fuera un vestido de gala. Y en sus brazos, que intentaban rodear a su hijo, vi una fuerza que yo había perdido hacía mucho tiempo. Vi amor verdadero. «Su hijo», le dije, mi voz temblando por la emoción que me embargaba, «me acaba de salvar de la ruina absoluta. Su hijo es un héroe». Los empresarios chinos aprovecharon mi distracción emocional para intentar empujarme y salir, pero yo había presionado el botón de pánico debajo de mi escritorio. 2 guardias de seguridad del edificio, hombres grandes y serios, aparecieron y bloquearon la salida. La traición había salido a la luz, y un niño humilde, que nadie había visto jamás, acababa de demostrar que a veces los invisibles son los únicos que pueden ver lo que realmente importa. 3 horas después, la tormenta había pasado. La policía se había llevado a los 3 estafadores. Mis abogados, convocados de emergencia, estaban documentando el intento de fraude. El edificio estaba vacío. Eran las 7 de la noche. Me encontré solo en mi oficina con Sofía y Leo. La quietud era extraña. Las luces de neón de la ciudad comenzaban a pintar sombras suaves en las paredes. Por primera vez en meses, no sentía el peso del mundo sobre mis hombros. Mi empresa seguía en la ruina, sí. La deuda de 4 millones seguía ahí. Pero yo estaba vivo y libre. Sofía estaba sentada en una de las sillas de cuero frente a mi escritorio. Leo estaba acurrucado a su lado, casi dormido.
Me miraban con una mezcla de curiosidad y cansancio. No sabían qué esperar de mí. Los estudié. Durante 3 años, había pasado junto a Sofía 1000 veces, y ahora, viéndola bajo la luz dorada de mi lámpara, me di cuenta de que había estado ciego a una belleza que no tenía nada que ver con el dinero o el estatus. Tenía la elegancia natural de las mujeres que han aprendido a ser fuertes sin perder la ternura. Sus manos, callosas por el trabajo, descansaban sobre los hombros de su hijo. Sofía, dije, y mi propia voz sonó diferente al decir su nombre. Durante 3 años, tú has cuidado de esta empresa mejor que yo. Has llegado temprano, te has ido tarde, has mantenido todo funcionando mientras yo me perdía en números y ambiciones. Ella me miró con sorpresa. No estaba acostumbrada a que los jefes le hablaran como a una persona. Solo hago mi trabajo, señor Valdés, murmuró, con esa humildad automática que le habían enseñado. No, dije, levantándome. Caminé hacia la ventana. Tú has hecho mucho más. Me volví para mirar a Leo. ¿Y tu hijo? Tu hijo me salvó la vida hoy. Me acerqué y me arrodillé frente a la silla donde estaban. Fue una imagen extraña. Yo, Arturo Valdés, el CEO, arrodillado ante mi empleada de limpieza, y su hijo, pero era lo más honesto que había hecho en años. Leo, le dije al niño, ¿cómo aprendiste chino tan bien? Los ojos de Leo se iluminaron. Era la alegría de un niño al que finalmente alguien le pregunta por algo que le importa. Mi abuelo, explicó, vivió en China 10 años. Cuando estaba enfermo en el hospital, me enseñaba palabras y canciones para que no me sintiera triste. Después de que se murió, seguí estudiando solo. Con videos y aplicaciones, era como tenerlo conmigo todavía. Sentí un golpe en el estómago. Este niño había convertido su dolor en sabiduría, su pérdida en fortaleza. Había tomado las lecciones de un abuelo moribundo y las había transformado en el arma que salvaría a un desconocido de la ruina. ¿Y por qué me ayudaste?, le pregunté. Yo nunca he sido amable contigo. Ni siquiera sabía tu nombre. Leo me miró con esa honestidad brutal que solo tienen los niños, porque mi mamá siempre dice que cuando puedes ayudar a alguien, tienes que hacerlo, aunque esa persona no te conozca, aunque esa persona nunca te haya ayudado a ti. Las palabras del niño flotaron en el aire, una verdad tan simple y tan profunda que había olvidado que existía. En mi mundo de competencia y de ganar a toda costa, había perdido la noción más básica de la humanidad. Ayudamos porque podemos. Miré a Sofía. Sofía, dije, tengo una propuesta para ti. Ella se tensó. En su experiencia, las propuestas de los jefes significaban más trabajo por el mismo dinero. No quiero que sigas trabajando como encargada del café. Vi el pánico en sus ojos. Pensó que la estaba despidiendo. Después de todo lo que había pasado, la estaba echando. Quiero que seas mi asistente ejecutiva. Solté. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué? Quiero que me ayudes a dirigir esta empresa. Porque durante 3 años, tú has visto todo lo que pasa aquí. Has visto mis errores, mis aciertos, mi arrogancia, mis debilidades, y a pesar de todo eso, tu hijo arriesgó todo para salvarme. Necesito a alguien como tú a mi lado. Alguien que vea la verdad. Sofía me miró como si hubiera perdido la razón. Señor Valdés, yo no tengo estudios universitarios. Apenas terminé la preparatoria. No sé de negocios. No sé. ¿Sabes ser honesta?, la interrumpí. Sí. ¿Sabes trabajar duro? Sí. ¿Sabes cuidar a las personas que importan? Ella miró a su hijo, dormido contra su costado, y sonrió con una ternura que iluminó la oficina. Sí. Eso es lo que mejor sé hacer. Entonces sabes todo lo que necesitas saber, dije. El resto se puede aprender. El MBA te enseña a leer un balance, pero no te enseña a tener agallas. No te enseña a criar a un héroe. Pero había algo más, algo que se estaba formando en mi mente, una idea loca, impulsiva, pero absolutamente correcta. Me levanté y fui a mi escritorio. Abrí el cajón inferior, donde guardaba los documentos personales. Saqué un sobre grueso. Había estado allí durante 6 meses. Mi testamento. Hay algo más, dije, regresando hacia ellos.
Hace 6 meses, mis abogados me obligaron a actualizar mi testamento. Fue un ejercicio deprimente. No tengo familia, Sofía. Mi exmujer se aseguró de llevarse su parte. No tengo padres ni hermanos. No tengo herederos. No tengo a nadie que realmente se preocupe por mí. Abrí el sobre y saqué los documentos. Mis manos temblaron. Se los extendí a ella. Si algo me pasa, dije, quiero que tú y Leo se queden con la empresa. Toda. El silencio fue absoluto. Sofía me miró como si le estuviera hablando en chino. Señor, no puedo aceptar esto. Es una locura. Es demasiado. Es lo correcto, dije, y por primera vez en años estaba completamente seguro de algo. Durante 15 años, construí esta empresa pensando solo en mí. La convertí en un monstruo. Hoy, un niño de 11 años me enseñó que el verdadero éxito no se mide en dinero, se mide en la gente que dejas atrás. Me arrodillé otra vez, pero esta vez no era un jefe, era un hombre. Sofía, dije, mi voz temblando con una emoción que había mantenido encerrada durante décadas. He estado ciego. Hoy vi más allá del uniforme. Vi a la mujer que crió a este niño, vi tu fuerza, y no sé si es demasiado pronto o si estoy loco por la adrenalina, pero creo que me he enamorado de ti. Ella me miró y vi lágrimas formándose en sus ojos, lágrimas de shock, de esperanza, de miedo y de una felicidad tan grande que no sabía cómo procesarla. Señor Valdés. Arturo, susurró, usando mi nombre por primera vez. ¿Qué me estás pidiendo? Te estoy pidiendo que me des una oportunidad, dije, tomando su mano libre. Era áspera por el trabajo, pero cálida, viva, no como tu jefe, como un hombre que quiere aprender a ser mejor, un hombre que quiere formar una familia de verdad, un hombre que quiere firmar el único contrato que realmente importa. Leo, que se había despertado con el murmullo de nuestras voces, nos miraba en silencio. Como un pequeño sabio, se levantó del regazo de su madre y caminó hacia mí. Yo seguía arrodillado. Esperaba que me dijera algo. En lugar de eso, me abrazó. Me abrazó con esa fuerza total que tienen los niños, con sus pequeños brazos alrededor de mi cuello. «¿Eso significa», preguntó, su voz ahogada contra mi traje caro, «que ahora sí tengo papá?» Todo el hielo dentro de mí se rompió. Todas las defensas que había construido durante 42 años se derrumbaron. La abracé con una intensidad que me sorprendió, sintiendo cómo mi corazón de piedra se derretía. Lloré por primera vez desde que mi madre murió, hace 20 años. «Sí, campeón», susurré contra su pelo. «Ahora tienes papá, si tu mamá quiere. Ahora somos una familia». Sofía se levantó, sus piernas temblaban. Se acercó a nosotros dos, a su hijo abrazando al hombre que acababa de ofrecerles el mundo. Puso sus manos sobre nosotros, uniéndose al abrazo. «Arturo», dijo, su voz temblando pero firme, «¿estás seguro de esto? ¿De nosotros?» La miré por encima de la cabeza de Leo. Mis ojos estaban húmedos, pero mi visión era clara. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, Sofía. Durante años firmé contratos millonarios que no significaban nada, pero este es el único que quiero firmar. Y allí en mi oficina del piso 23, iluminados por las luces de una ciudad que nunca duerme, 3 personas que habían estado solas descubrieron que la familia verdadera no nace de la sangre, nace de la decisión de cuidarse unos a otros. Mi empresa seguía al borde de la quiebra. Mis problemas no habían desaparecido mágicamente, pero ya no importaba, porque yo no había salvado mi empresa. Ellos me habían salvado a mí. 6 meses después, la oficina era un lugar diferente. Las paredes grises ahora tenían fotografías, fotos mías con Leo en un partido de fútbol, fotos de Sofía riendo, dibujos de Leo pegados en mi tablero de corcho, plantas verdes que Sofía cuidaba. La empresa también había cambiado. Salvarla fue la batalla más dura de mi vida. Pero esta vez no estaba solo. Descubrí que Sofía tenía una inteligencia natural para los negocios. Ella veía patrones que yo pasaba por alto, entendía a la gente, tenía una honestidad que cortaba las mentiras corporativas. Juntos renegociamos la deuda. Encontramos nuevos inversores, esta vez con contratos en español,
y revisados por 3 bufetes de abogados. La empresa se salvó, pero la transformamos. Se convirtió en un lugar donde los empleados tenían nombres, donde las familias eran bienvenidas. Pero el cambio más grande estaba en casa, en el apartamento de 3 habitaciones que compramos juntos, en un barrio donde Leo podía jugar en la calle. Era un sábado por la mañana. Yo estaba en la cocina, haciendo pancakes. Yo, Arturo Valdés, que antes solo sabía marcar números para pedir comida a domicilio, ahora era un experto en pancakes de plátano. Sofía leía el periódico en la mesa del desayuno y Leo construía un castillo de Lego en el suelo. La luz del sol entraba por las ventanas y el aroma del café mezclado con la vainilla creaba esa atmósfera de hogar que yo nunca había conocido. ¿Sabes qué?, le dije, volteando un pancake con una destreza recién adquirida. ¿Qué?, preguntó Sofía, levantando la vista del periódico. Su sonrisa, esa sonrisa simple que seguía desarmándome cada día. Creo que soy el hombre más afortunado del mundo. Ella se rió. Ah, sí. ¿Y por qué? Porque tengo una familia que no merecía. Una esposa que es mucho más inteligente que yo y dirige la mitad de la empresa. Y un hijo que me salvó la vida y además habla mandarín. Leo levantó la vista de sus legos. Papá, ya no tienes que agradecerme todos los días. Ya te dije que los héroes no necesitan que les den las gracias. Sofía y yo nos miramos y estallamos en carcajadas. En los 6 meses que llevábamos juntos, Leo había florecido. Seguía siendo dulce, pero ahora tenía una confianza que lo hacía brillar. Tienes razón, campeón, le dije, sirviendo los pancakes. Pero déjame decirte algo. Tú no solo me salvaste de esos estafadores, me salvaste de mí mismo. ¿Cómo?, preguntó, acercándose a la mesa. Me enseñaste que ser exitoso no significa tener mucho dinero, dije. Significa tener gente que te ama y gente a quien tú amas. Leo asintió solemnemente. El abuelo me decía lo mismo. Decía que el dinero es como el agua. Está bien tenerla, pero si solo piensas en eso, te puedes ahogar. Miré a Sofía con admiración. ¿De dónde saca estas cosas? ¿De su abuelo?, respondió ella, revolviendo su cabello. Ese hombre sabía más de la vida que todos mis profesores de negocios juntos. Mientras desayunábamos, reflexioné sobre cómo habíamos llegado hasta aquí. 6 meses antes, estuve a segundos de firmar mi ruina. Ahora había firmado documentos muy diferentes. Los papeles de adopción que hacían a Leo legalmente mi hijo, el certificado de matrimonio que hacía a Sofía legalmente mi esposa. ¿En qué piensas?, me preguntó Sofía. En contratos, sonreí, en cómo casi firmé el peor contrato de mi vida y cómo terminé firmando los mejores. ¿Los mejores?, preguntó Leo, con la boca llena de jarabe de arce. Sí, dije, extendiendo mis brazos para abrazarlos a ambos. El contrato de adopción y el contrato de matrimonio. Esos que dicen que vamos a cuidarnos unos a otros para siempre, pase lo que pase. ¿Y esos contratos no se pueden romper?, preguntó Leo. No, dije, besando su frente y luego los labios de mi esposa. Estos son para toda la vida. Y allí, en una cocina llena de luz de sol, entendí por fin que el éxito no se cuenta en ceros a la derecha. Se cuenta en abrazos, en risas compartidas, en pancakes de sábado por la mañana. 5 años después, yo estaba sentado en la primera fila del auditorio de la Universidad Nacional. El lugar estaba lleno. Estudiantes, profesores, empresarios, habían venido a escuchar al orador más joven en la historia de la institución, Leo Valdés Ramos, de 16 años. A mi lado, Sofía apretaba mi mano. Ella ya no era mi asistente. Era la vicepresidenta de operaciones de Valdés y Asociados y la directora ejecutiva de la Fundación Leo. Mi hijo, ahora un adolescente alto y seguro, pero con la misma bondad en los ojos, se acercó al micrófono. Buenos días, comenzó Leo. Su voz era tranquila, pero llenaba el auditorio. Mi nombre es Leo Valdés, y cuando tenía 11 años, mi mamá era invisible. Un murmullo recorrió el público. Apreté la mano de Sofía. No era invisible de verdad, continuó, pero para el mundo de los adultos de la oficina donde trabajaba, ella no existía. Era la mujer que servía café. Nadie sabía su nombre.
Nadie la veía. Sentí la vieja punzada de culpa. Después de 5 años, seguía sintiéndome avergonzado de haber sido uno de esos adultos ciegos. Pero ella me enseñó algo, dijo Leo, algo que cambió mi vida y la de mi familia. Me enseñó que los invisibles, a menudo, son los que más ven, los que más entienden y los que más pueden ayudar si alguien se toma la molestia de escucharlos. Leo nos buscó en la primera fila. Nos sonrió. Hace 5 años, mi familia y yo creamos la Fundación Leo. No lleva mi nombre porque yo sea especial, sino porque representa algo que todos podemos ser, la voz que escucha a otras voces que el mundo ignora. La fundación se había convertido en una de las organizaciones benéficas más respetadas del país. Tenía programas para madres solteras, becas para niños de familias trabajadoras y cursos de idiomas gratuitos, con un enfoque especial en el mandarín. En estos 5 años, continuó Leo, hemos ayudado a 500 madres solteras a conseguir empleos dignos. Hemos dado becas a 1000 niños que tenían el talento, pero no los recursos. El público aplaudió. Pero lo más importante que hemos hecho es recordarle a la gente algo simple. Todos somos importantes. No hay personas invisibles, solo personas que están esperando a que alguien las vea. Tomé la mano de Sofía y la besé. Se había convertido no solo en mi esposa y mi socia, sino en la mujer más poderosa que conocía, no por el dinero, sino por su capacidad de hacer que la gente se sintiera importante. Mi papá, dijo Leo, y sentí mi pecho hincharse, siempre dice que él no salvó su empresa, que nosotros lo salvamos a él, pero yo creo que nos salvamos todos juntos, porque nadie se salva solo. Nos salvamos unos a otros, y a veces, los que menos esperamos, los que parecen más pequeños, son los que nos ofrecen el rescate más grande. Terminó su discurso con una cita de su abuelo, traducida del chino. El agua que parece más quieta es la que tiene las corrientes más fuertes, y las personas que parecen más pequeñas son las que tienen los corazones más grandes. El aplauso fue ensordecedor. La gente se puso de pie. Esa noche, en casa, estábamos en el balcón. Leo estaba en su habitación, estudiando para sus exámenes. Sofía me abrazó por la espalda, apoyando su cabeza en mi hombro. ¿En qué piensas?, me preguntó, como había hecho miles de veces. ¿En qué somos muy afortunados?, respondí, volteándome para abrazarla. En que casi perdí todo esto antes de saber que existía. Pero no lo perdiste, sonrió ella. No, dije, un niño muy sabio me salvó. Leo salió al balcón. ¿Hablaban de mí? Nos reímos. De hecho, sí, le dije. Papá, mamá, dijo, con esa seriedad de 16 años. Solo quería decirles que los amo y que estoy orgulloso de tener los mejores padres del mundo. Nos fundimos en uno de esos abrazos familiares que se habían convertido en nuestra tradición. Nosotros también te amamos, hijo, susurró Sofía. Y estamos orgullosos de ti, añadí. Ahí, en ese balcón, una familia que había nacido de un desastre siguió demostrando que los finales felices a veces comienzan con los comienzos más inesperados. Porque 5 años antes, un niño había corrido para salvar a un desconocido, y ese desconocido había resultado ser exactamente el papá que él había estado esperando toda su vida.